Pongámonos serios. Estamos en Tefilá. Estábamos viendo la primera brajá, estamos viendo el concepto de la primera brajá. Alcanzamos a ver hasta el concepto de Gomel Hasidim Tovim. El concepto, solamente para recuperar. El concepto, solamente para recordarlo, es que Él nos da cosas con bondad, cosas buenas, no bondadosas. ¿Sí? Quiero hacer la distinción, porque con bondad nos da cosas buenas significa que nunca pierde de vista el foco de lo que quiere y de lo que está bien y lo que tiene sentido. Sin embargo, dentro de eso siempre nos está dando más allá de lo esperable. Ese es el concepto de Hasidim Tovim, pero adicionalmente vimos que hay una intención natural en la expresión de Milut Hasadim. Hay una evidencia que Akadosh Baruj Hu quiere, al mismo tiempo nos da, pero con la intención de quitar en el mediano plazo, para generar independencia. Eso lo vimos en la clase de la semana pasada. Ra, Dígame. que yo no estuve en la clase pasada, pero yo la antepasada. Sí, pero habíamos hablado que había tipo 3 formas de conectarse sí, con Hashem. la vimos la semana pasada. Ah, lo vieron. Sí. A continuación, Koné Akol. Concepto de Koné Akol es un cambio interesante en la lógica de la brajá. Hasta este momento, ¿qué es lo que ha dicho la brajá? Ha dicho que Akadosh Baruj Hu es todopoderoso, se relaciona con cada uno por separado, es en la esencia todo lo que existe en la realidad, etc. Hemos dicho un montón de cosas. Que quiere nuestra independencia. A continuación dice Koné Akol, lo que significa que es Koné, la Shon Liknot, como el Kenyon, ¿sí? Adquirir. Koné es adquiere todo. Y la forma en que Jajamim se relacionan, se refieren a eso, es que es dueño del mundo entero, de todo es dueño. Que como expresión a continuación de Gomel Hasidim Tovim es extraño. Es extraño tanto que sea Koné Akol después de Hasidim Tovim y en el contexto de lo que está diciendo también. ¿Qué significa Gomel Hasidim Tovim? Que nos da cosas buenas, ¿correcto? Nos da permanentemente cosas buenas con la intención de que cada vez darnos menos para que podamos ser cada vez más independientes. Pero a continuación dice que es dueño de todo. Por lo tanto, no hay como que yo tenga algo que él no tiene. No es que puede ser que yo tenga algo independiente de él, porque él lo tiene todo. A ver, no. ¿Qué significa? Si yo tengo un trabajo, ¿sí? Con el trabajo me gano mi dinero. Es de lo najón, porque él es dueño de mi dinero, a fin lo que yo lo gane. Porque con Eacol, todo lo que yo hago, él lo adquiere, igual. No, Sí, pero hay una diferencia de que. en la expresión. Entonces primero estoy analizando Sí. solamente la expresión, independiente de que después vamos a poner lógica encima. Primero tengo que aclarar cuál es el problema. El problema es que Koné Akol significa que adquiere todo. Adquiere todo implica que no importa lo que yo haga o diga o piense o lo que fuera, él es dueño de todo, también de mí. Es como en el caso de un Eved, un esclavo en Yadut, el esclavo no tiene capacidad de adquisición. Entonces, si un esclavo adquiere algo, no es de él, es del dueño. Puede hacer adquisición, pero la adquisición se transmite al dueño. Entonces, él encuentra un billete de 200 shkalim en el piso, lo levanta, el dueño es el jefe, a pesar de que él lo levantó. ¿Por qué? Porque él no puede adquirir, no tiene reshut, no tiene un ámbito propio. Porque es un esclavo, no tiene privacidad, no tiene su ámbito de independencia. Entonces, estamos diciendo justamente lo mismo. Si Dios adquiere todo lo que yo hago, en el fondo significa que no importa lo que yo hago, no puedo ser independiente. No tengo reshut be'atzmi. ¿Qué es lo que vino a decir Gomel Hasidim Tovim? Él quiere que yo sea independiente. Con Eacol no puedo ser independiente. Ponte de acuerdo.
¿Entienden el problema? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué es lo que viene a decir este concepto de Koné Akol? Lo que viene a decir es voy a hacer un mashal, que me gusta una comparación, ¿sí? Solamente para que quede claro el concepto. Imagínense que ustedes tienen plata en el banco. Me imagino que con el Sajilita deben tener plata en el banco. Otras por los trabajos que tienen también. O no tienen plata en el banco. O quizás tienen un rojo en el banco. Pero lo que sea, tienen plata en el banco. Vamos a suponer, un supuesto teórico. Tienen plata en el banco y van donde esa plata es suya, ¿correcto? Van donde la Kida, la cajera o el cajero, cajera porque ustedes no se van a relacionar con un Kida, Shalom. No, jamás, imposible. Entonces van donde la cajera, claro, se van a la fila de la mujer porque no. Entonces van donde la cajera y le piden su plata y después le dan las gracias, ¿correcto? De buena costumbre es decirle gracias a la Kida. ¿Por qué le dan las gracias? Por la atención, por el servicio, por la buena onda, porque hizo su trabajo, ¿correcto? Esto es lo mismo. Dios es dueño de la plata y también sabe que yo tengo que hacer un determinado trabajo. Sin embargo, me da un mérito por el hecho que yo hago el trabajo. ¿Ok? De esa parte yo soy dueño porque yo podría decidir hacer el trabajo o no hacer el trabajo. Entonces, este concepto de Koné Akol es que es dueño de todo. No es que, fíjense en Avot. Los Avot vinieron a ser un gran gesed en el mundo, ¿cierto? Crearon una relación con Akadosh Baruj Hu, con Dios, ¿sí? Nuestros patriarcas. ¿Cuál es el gesed? A eso vinieron. Ellos tenían que hacer el gesed. ¿Cuál es la bondad que hicieron? Entonces, eso es lo que explicamos. Que hicieron su trabajo habiendo podido no hacer el trabajo. Y eso les da un mérito. Y eso es justamente lo que viene a continuación. Koné Akol vezocher hasde avot. ¿Por qué? Porque a pesar de que es dueño de todo, él toma en cuenta la acción como una acción de libre albedrío, lo que implica que cada uno hace lo que quiere hacer. Y él toma en cuenta eso. No es que voy a tener plata porque es mi plata y no es de Dios. No, la plata es de Dios, siempre es de Dios. Pero mi acción me hace adquirir una parte. Y esta es la segunda parte interesante. El concepto de Koné, claro. El segundo punto importante e interesante en el cambio de lashon que tiene ahora la brajá, el cambio de expresiones que tiene la brajá, es que lo natural sería que fuese una briá. El concepto de briá tendría que estar acá, de creación. Porque Akadosh Baruj Hu no es que es dueño de todo, él creó todo, no puede dejar de ser el creador de las cosas. Como un Monet sigue siendo un Monet a pesar de que han pasado cientos de años, más de 100 años de que el tipo se murió. ¿Correcto? Sigue siendo un Monet. Todo el mundo sabe, Monet es un pintor, ¿sí? Lo que sea. O un Miguel Ángel, ¿sí? El pez celeste, la estatua de Moshe que está en el Vaticano, ¿sí? Es una estatua de Moshe que todo el mundo sabe que es de Miguel Ángel. Miguel Ángel está muerto, no es dueño de nada. Entonces, ¿qué es lo que significa que es de Miguel Ángel? Hay un tipo de relación que existe entre el objeto creado y el creador que es irrompible, indestructible, nunca perece, es eternamente eso. ¿Correcto? El legado. Más que un legado, por derecho es propio, es de él. Puede ser que no sea físicamente de la persona porque la vendió, de ser, pero tiene la firma. Y la firma es de un Dalí, ¿sí? Y sigue siendo de Dalí. Como nadie va a decir, no, ahora lo compré, es mío, 100% Dalí no tiene nada que ver con esto. No, el hecho que lo quise comprar es porque es de Dalí. Y sigue siendo de Dalí porque tiene la firma y porque todo el mundo sabe que es de Dalí. Nada, lo tengo yo porque yo tengo el derecho a disfrutarlo. Pero la cosa sigue siendo de él. ¿Entienden el problema? Akadosh Baruj Hu es así con todo en el mundo.
¿Qué significa esto que es coné? Tendría que haber sido es boré akol, no coné akol. ¿Entiendes el lashon raro? Es como... Sigue siendo de él, aunque él lo haya creado, sigue siendo de él. Sí, pero el punto es que es mucho más intrínsecamente que de él. Coné significa melashon kinyan, que hace una adquisición. Él no hace adquisición, partió siendo de él y sigue siendo de él y nunca va a dejar de ser de él. Claro. Entonces no hay un kinyan aquí. Entonces, ¿por qué usan el lashon kinyan? Porque Kinyan de uno- adquisición. Uno lo adquiere. Lo traduce como que lo crea. Es un error, pero eso no es lo que dice el texto. Pero entonces, ¿qué es la criatura entonces? Porque Hashem La criatura es del creador, no tiene vuelta. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir esto de coné? Esto es una segunda vuelta muy interesante en el lashon que nos explica en concordancia con lo anterior también. Fíjense así. Para que una persona pueda adquirir algo, se requiere que la cosa sea adquirible. La briá no es adquirible. La kniá sí es. ¿Qué es lo que está diciendo en el fondo la brajá? Que Kadosh Baruj Hu se relaciona con el mundo de una forma distinta a lo que esencialmente es. Esencialmente es dueño y no hay nada que hacer al respecto. Sin embargo, Dios cambió ese lashon, cambia esa forma de relación por la relación de coné. ¿Para qué? Para que sea transportable, pueda adjudicárselo a alguien más. Hasta aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Dios, si fuese Boreakol, lo que dice la Brajá, Dios es permanentemente el Boré, no hay vuelta, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Ahora que dice Koneakol, lo que implica es que ahora está relacionándose Dios en este aspecto en particular que está resaltando la Brajá. Dios se relaciona con la creación no como que Él la creó, sino como que Él la adquirió. ¿Por qué hace eso? Este es el punto crítico. Hace eso para que sea adquirible, para que nosotros también podamos adquirir. La única forma en que yo pueda adquirir algo es que la cosa sea adquirible. Para que sea adquirible, Él tiene que relacionarse con la cosa como adquisidor y no como dueño absoluto, total y permanente. O sea, como que la baja para nosotros. Correcto. Entonces Dios genera una relación distinta que yo puedo adquirir. Sin embargo, sigue siendo el dueño. ¿Cómo funciona? En Masejet Baba Kama hay un caso, que es el caso de un robo. El robo de una pieza de madera. Un tronco. Un tipo va y está aburrido y se roba un tronco. Cosa que está muy mal, ¿no? Ahora va, roba el tronco y decide con el tronco hacer una mesa, o hacer una escultura, o hacer cualquier cosa. Una vez que hizo algo, transformó, hizo un shinui, un cambio, un cambio esencial en la cosa. Ahora es dueño de la cosa y tiene que pagar por la madera, pero no tiene que devolver la escultura, la mesa, la silla o lo que sea que haya hecho. ¿Por qué no tiene que devolverlo? Porque producto que lo cambió se hizo dueño. Es un concepto de adquisición específica que se llama Kinyan Shinui, una adquisición por el cambio. Una persona tiene una hoja. La hoja es de una institución. Toma la hoja prestada y escribe un poema. Ahora la hoja no es solo una hoja, es un poema. Estafel es como secundario a la cosa que es una hoja. Lo fundamental de la hoja es que tiene un poema. Entonces ahora tienen que pagar la hoja porque la hoja no es de él. Sin embargo, a pesar de que tiene que pagar la hoja, ahora esta no es una hoja. Y entonces ahora es dueño de la hoja. ¿Ok? Porque lo vamos adquiriendo. O sea que la gente de plata, como los llaman en Brasil, que uno como que roba la plata y después lo tipo, gasta en otra cosa, o sea que... No es el caso del gasto, porque el gasto en términos de valor contiene lo mismo. Digamos, ustedes,
Juanita va y roba una pieza de ropa, ¿sí? Un vestido, y va y lo vende. Tiene que devolver todo, porque no hizo nada en el vestido es de ella. Nunca fue de ella el vestido, nunca fue de ella. Lo robó, hizo una especie de pseudo adquisición cuando se lo llevó, pero ahora tiene que devolver el vestido o la plata que corresponde al vestido, porque no hay cambio, nunca fue adquirido. Ahora, la misma Juanita va y se roba una pieza de tela, va a su casa y lo convierte en un traje maravilloso y lo vende. ¿Qué tiene que pagar? ¿La plata del traje o la plata de la tela? De la tela, porque el traje, la diferencia es enorme. Puede ser que la tela le haya salido en total 100 shkalim y el traje, si es espectacular y lo vendió bien, puede costar miles de shkalim. ¿Correcto? Y la diferencia es de ella, legalmente de ella. ¿Ok? Porque el trabajo que hizo un cambio esencial, un cambio mashmauti, significativo, gracias. Significativo, perdón, esas cosas pasan cuando uno está mucho tiempo acá. Significativo en el objeto, hace que el objeto ya no sea el mismo objeto. Tiene una raíz común con el otro, pero no es el mismo. ¿Cómo esto aplica en nuestro concepto? Espectacular. Dios quiere que yo sea independiente. ¿Qué significa que yo sea independiente? No que yo adquiera por mí mismo, que yo me adquiera. ¿Cuál es la diferencia? Esto es fundamental. Yo soy una creación de Akadosh Baruj Hu. Con todas mis carencias, soy una creación de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué puedo hacer yo? Cambiarme. Cuando yo me cambio, ya no soy de Akadosh Baruj Hu legambre. Hay una parte que es mía, esencialmente mía, que es mi cambio. Sigo siendo de Akadosh Baruj Hu en alguna parte, porque Él sigue dándome existencia. Pero yo ahora soy otra persona, y yo lo hice. Kinyan Shinui. Yo hice un cambio en mí. Yo hice un cambio en el mundo. Puedo adquirir el mundo porque hago un cambio en él. Positivo, en principio. Pero igual, sí. Destruir no se llama, aquí hice un cambio en el mundo, es destruir. Se llama nezek, un daño, y tengo que pagarlo. Cuando estamos hablando de cambios que generan un cambio en el sentido de la cosa, significativo, como dijimos. Entonces Hashem le da como participación a la criatura. Correcto, Para- correcto. Pero igual, si él adquiere todo, significa que una vez que yo cambie, Correcto. él también como que Es con dueño él- igual, correcto. dueño Es igual. dueño, pero es dueño de toda esa parte que no es mi creación atzma. Ajá, Que yo hice algo ahí. ajá, ¿Qué es lo que yo hice? Esa parte que yo hice es mía. Ahora, el objeto nunca es mío. ajá. La acción es mía, no el objeto. El trabajo, el cambio, el resultado del cambio nunca es mío. Yo hago la acción, pero el cambio que resulta no es mío. Nunca es mío. ¿Se El entiende? esfuerzo que hago. Ese es mío. Y eso es lo que me da existencia en el fondo. Me separa y al mismo tiempo me apega a él. Me da existencia. Si yo no hago ningún cambio, Hazel Shalom, entonces soy la misma criatura cuando nací que cuando a los 120 niftar, me muero. ¿Correcto? En esas condiciones no me gané ser yo nada. Y no soy nada. Desaparezco. Pero si yo me adquiero, hago un cambio significativo en mí y cambio positivamente a ser alguien distinto que depende de mí, entonces Dios preserva eso porque no es de Él. Es Pashut, no puede quedarse con algo que no es de Él. ¿Entienden el concepto? El cambio lo hice yo. Es amazing. Y eso es lo que me da vida eterna. El tema es que el cambio lo hice yo. Correcto. Por lo tanto, soy dueño. Ahí está. Esa parte soy dueño, soy yo. ¿Qué es lo que soy yo, por lo tanto? Aquello que yo cambié. No el resultado del cambio, sino el hecho que yo cambié. Eso es mí. Eso soy yo. ¿Se acuerdan? Eso tiene que ver con mis decisiones. ¿Se acuerdan? Cuando decíamos los dibujitos y las decisiones y dónde estoy yo y la Neshama y el Guf y el cuento y nada más. ¿Se acuerdan? Es este el punto. Video que está el punto. Temas de mérito. O sea, también el
Es, pero el mérito es en la acción, no en el resultado. De nuevo, estamos siempre en el mismo punto. Porque no es mío. El resultado no es mío porque es un resultado natural de lo que Dios decide. No tiene nada que ver conmigo. Yo en la acción, únicamente en la acción. Y nuevamente, Konea Kol es dueño de todo. No del resultado soy dueño, solo de mi acción. Vezoher Hasde Avot, dice la Braja. Y recuerda las bondades de nuestros antepasados. Lo que significa que así como ellos hicieron algo, que fue un cambio significativo en la realidad, que ayudó a la humanidad a avanzar, él eso lo recuerda. Avanzar en el sentido de conectarse con la realidad espiritual. Eso él lo recuerda. Esos son los méritos. Esos son los méritos. Las cosas que ellos hicieron, la acción que ellos hicieron, no el resultado, porque de nuevo los resultados no tienen nada que ver con nuestros antepasados. No son dueños de nada en eso. Son solo dueños de la acción de haber tomado decisiones de acercarse a Kadosh Baruj Hu. Solo de eso son dueños, sí. Entonces, una persona que nunca hace cambios en su vida, ¿Hashem es completamente dueño de él? 100%. 100%. Pero Y es nada. Tachlis, la persona es nada. No existe una persona. Si cambia de forma natural, es decir, todas las personas, por ejemplo, maduran, pero eso es un proceso natural del que uno puede tomar control o no tomar control. Si uno no toma control, no hace ningún cambio. Se produce un cambio. Si se produce un cambio, sigo no siendo dueño. o sea, que uno ya después de 20 años aprendió a hablar, caminar y todo esto. No soy dueño de eso. O sea, Ahora, si yo decido aprender un idioma distinto, soy dueño de eso. De aprenderme el idioma, no. De haber decidido aprender el idioma y hacer el esfuerzo de aprender el idioma. Pero si de uno las... está viviendo en otro lugar, es digamos que algún... No, primero no es necesariamente así, sobre todo en Israel, donde puedo aislarme en comunidades que hablan el idioma donde estoy, uno. Segundo, porque no es mudarme el que yo me voy, no es obvio de sí que tengo que tomar la decisión de irme a un lugar donde no hablan mi idioma. Por ambos lados, no. Y tampoco es mudarme el tampoco es evidente y de suyo evidente que voy a esforzarme y aprender bien el idioma, porque podría aprender lo suficiente como para salir a comprar en la esquina el pan y los huevos y no sé qué más, y volver a la casa y seguir en español o en el idioma que fuera. Tampoco es evidente que voy a tratar de leer y que me resulte natural leer, etcétera, etcétera. Bueno, todos los niveles esos son de esfuerzo propio, y eso no es Muhammad. ¿Ok? ¿Otra consulta hasta aquí? ¿No? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que viene es? Digo, ¿Qué le pasa a esa persona que no es dueña de sí misma? nada pasa. Tarán, tan. No pasa nada en su vida. No, pues si no cambió, nada. Instintivo. Ujú. Eso, Jerjas de Avot, recuerda, es un lashon que en el Tanaj significa que hace un juicio. ¿Ok? Juzga, recuerda para bien, en el fondo, las bondades de nuestros antepasados, porque son méritos a través de los cuales nosotros recibimos cosas que en principio no tendríamos por qué recibir. Zoher Hasde Avot umevi gohel libnei benehem lema'an shemo be'ahava. Y trae un redentor a los hijos de sus hijos, es decir, esas Hasde Avot que ellos hicieron, que fueron las acciones, las decisiones de acercarse a Kadosh Baruj Hu y de revelar a Kadosh Baruj Hu en el mundo. Esas acciones que ellos hicieron hacen que en el juicio le corresponda a los descendientes de los descendientes tener un redentor. ¿Qué tiene que ver esto? Y aparte viene a continuación y dice Lema'an Shemo, por su nombre, Be'ahava, con amor. Si es por su nombre, ¿a quién está amando? A él mismo. Y Be'ahava, ¿a quién sería? No a él, porque sería como
no es lo que quiere, evidentemente no es lo que quiere decir el texto. Entonces, ama a otros y por eso trae un redentor para sí. ¿Cuál es la lógica? ¿Ves? Claro. Pero me digo el Ibn Ibn trae un redentor para los hijos de sus hijos. Para los descendientes de los descendientes, claro. ¿Cuál es la lógica que hay acá? Esta es la última parte de la lógica así como constructiva de la verajá. Trae un redentor a los hijos de los hijos en su nombre. La Kavaná es, como dice el pasuk en el Naví, dice, Vayoma ui Hashem echad ushmo echad. En ese día el nombre de Dios va a ser uno y Dios será uno. Ma Kavaná, ¿cuál es la relación con esto? En el nombre de Dios significa que Dios se revela por amor. Él no necesita que la gente le sirva. Él quiere que la gente le sirva para que la gente esté mejor. Es decir, si yo me rebelo en contra de mi naturaleza humana, entonces en forma natural sufro. Mientras más me rebelo en contra de la realidad, más sufro. ¿Quién define la realidad? Dios. Y es una expresión de su voluntad. Y eso es evidente, como que no hay ninguna discusión que se pueda hacer al respecto. En cualquier religión que ustedes quieran que hable de Dios. Así que si la realidad es una expresión de la voluntad divina y si yo me revelo a esa expresión de la voluntad, en el fondo sufro, lo mejor que me puede pasar a mí es que yo revele esa voluntad, es decir, la exprese. Incluso que me resulte difícil. Porque eso me produce un placer y no dolor. Me puede resultar difícil, pero no necesariamente doloroso. Ejemplo concreto, sí, dígame. No estoy pudiendo hacer El flujo de la barajá, voy a hacer una recopilación y se van a dar cuenta. Me digo el Ibn Ibn, ¿qué relación tiene con el Leman Shemot? Estoy en eso. Un segundo. Entonces, uy, me perdí, un segundo. Entonces, fíjense así. Sí, un ejemplo concreto primero para fijar la idea. Una persona decide fumar. Una persona que fuma está yendo en contra de su propia naturaleza. ¿Es correcto? Ese fumar le reporta un placer y le reporta distintos tipos de insatisfacciones, desde incapacidad física y mental y problemas de salud y cosas, hasta muerte prematura, Jesús Shalom. Toda clase de problemas. Por un placer específico le produce dolores, no uno, varios. Mientras más niega esto, más problemas tiene. ¿Correcto? Ahora, puede ser que le cueste dejar el cigarrillo. Nadie dice que no le va a costar. Pero incluso el que le cueste, si lo logra, le reporta el beneficio de sentir que lo logró. ¿Correcto? Logró incluso contra un vicio. Y eso es una autodefinición muy, muy poderosa. ¿Ok? Y eso hace que tenga un placer en sí mismo mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que quiere Akadosh Baruj Hu? Que incluso que me cueste, tenga el placer de haberlo logrado. ¿Lograr qué? Acercarme a mi realidad de quién soy, en términos de naturaleza. Otro ejemplo son las vocaciones. Una persona tiene vocación de hacer algo. Yo puedo pelearme con mi vocación, pero eventualmente eso me pasa la cuenta. En algún momento, como una mujer en términos normales, excepto mucho adoctrinamiento en contra, tiende a querer casarse, tiende a querer tener estabilidad y formar un hogar. Toda mujer sana tiende a hacer eso. La sociedad le puede enseñar a que eso no es sano y no está bien. Lo que sea, eso puede pasar.
en el largo plazo, mientras más pasa, más angustia le puede producir el hecho de no haber alcanzado eso. Normalmente las mujeres que deciden que ellas no van a tener familia porque les entorpecen su carrera o en su desarrollo profesional o en su desarrollo social o lo que fuera, eventualmente a los 35, 40 empiezan a angustiarse y después sufren un montón. ¿Por qué sufren? Porque fueron en contra de una naturaleza propia. El hombre tiene la necesidad también de generar un hogar y puede pasar lo increíble en ciertos aspectos, pero en el mediano plazo empieza a sentirse solo y abandonado y no puede estar y no sé qué y necesita casarse. Si no se casa, se angustia y no voy a tener nunca a nadie conmigo y es una cosa terrible y soy un perdedor y lo que fuera. Como eso pasa en mujeres y eso también pasa en hombres. Yo puedo ir en contra de eso, obvio que puedo, y puedo tener placer, pero de paso, junto con ese placer, estoy construyendo dolor, angustia, y eventualmente eso va a gatillar o problemas de angustia como de todo tipo, o depresiones, o toda clase de problemas. Puedo no pelearme con eso y tratar de convivir con eso sanamente, lo que implica que la mujer no tiene por qué anularse para ser mamá, ¿ok? Eso no tiene por qué ser el tema, que es probablemente el motivo y gatillo en Occidente de que surgiera todo el movimiento feminista. No tiene por qué anularse, pero no tiene por qué negar su naturaleza y por lo tanto, si convive con ambas en forma sana, puede ser feliz. Mucho más feliz que si no. O sea, uno viviendo junto con su naturaleza puede ser mucho más feliz que negándola. ¿Sí? Hay un caso, este es el último ejemplo, hay un libro que se llama El día que Nietzsche lloró, o una cosa así. Es un libro argentino, yo creo. Y que habla como una historia así fantástica en la que Freud trata a Nietzsche, ¿ok? Como una cosa medio rara. Una de las cosas que intenta hacer el libro es mostrar un poco la filosofía de Nietzsche. Y es muy interesante si uno ve el análisis, puedo estar de acuerdo o en desacuerdo en el análisis, lo que fuera, pero claramente el Nietzsche que ahí se proyecta es un Nietzsche que es súper inteligente, como era, muy inteligente, pero con una disociación consigo mismo tal que les producía toda clase de problemas. Todo el tiempo, estaba angustiado todo el tiempo. Y Nietzsche efectivamente tuvo toda clase de angustias en su vida y lo pasó horrible. ¿Por qué? Porque tenía una visión absolutamente disociada de su naturaleza. Pensaba que su naturaleza lo oprimía y por lo tanto tenía que negarla para ser libre. Y era imposible que la negara completamente. Entonces sufría. Como el planteamiento es justamente lo que estamos diciendo, como justamente este punto. Al final, Nietzsche nunca en el libro... No voy a contar. Al final el malo era él. ¿Qué es lo que quiere Akadosh Baruj Hu? Quiere que yo pueda verlo, que yo pueda estar en contacto con él. Y eso es lo que viene a hacer el Goel. El Redentor lo que viene a hacer es revelar la presencia divina en el mundo y explicar cómo cada uno en el fondo se puede conectar con su naturaleza, qué es la naturaleza que Dios quiere que tenga y que finalmente es su vocación y la que más placer le reporta. Eso es lo que viene a hacer el Redentor en el fondo, y no solamente para los Yehudim, para todo el mundo. Entonces, en el fondo, este es el concepto de Lema'an Shemo. Lo hace por su nombre, no en Kavaná, no es por él, sino para que se revele su nombre. Por su nombre trae un Redentor, para que su nombre se revele, su expresión se revele. Un nombre, lo hemos dicho en otros contextos, pero un nombre es una expresión de identificación. Yo utilizo distintos nombres en función de qué es lo que me quiero referir, ¿sí? Ustedes son, por ejemplo, alumnas.
aquí en la Midrashá. Y eso es un nombre que aplica a ustedes. Todas ustedes son. Hay alguna que se llama de esta forma, hay otra que se llama de esta otra forma, pero eso las individualiza, pero todas tienen un nombre común. Todas son mujeres. También es un nombre común a ustedes. Etcétera. Como hay nombres que yo utilizo en un contexto y en otro contexto otro nombre, dependiendo de lo que se trate que estamos diciendo. Ahora, el nombre de Dios se refiere a su unicidad. Vayomahui Hashem Echad Ushmo Echad, la Kavaná es su nombre, el nombre único va a ser conocido porque se va a entender que toda la realidad viene como una expresión de una sola voluntad, no de está el sol, la luna, la tecnología y el resto de las cosas por separado. No, la psicología, la sociología y lo demás, no, son todos, todo eso es un compendio gigantesco de información que está en un solo canal, va en una sola dirección. Y si yo puedo canalizar esto de forma sana, soy más feliz. Eso es lo que viene a hacer el Goel. ¿Puedes repetirlo rápido? ¿Qué parte? Lo que acabo de decir. Buenos días. Hoy vamos a... No. Lo que vengo a decir- lo que estaba diciendo es que toda la información que hay en el mundo, que es verdadera, en psicología, en sociología, en medicina, en ciencias de todo tipo, en artes de todo tipo, toda la parte verdadera que hay en todo eso, que hay un montón de verdad en eso, en el fondo está en un contexto que es único y está hecho por un único motivo, que es la voluntad divina. Nadie niega que la física tiene sentido, y nadie niega que la química tiene sentido, y que las matemáticas tienen sentido, y etcétera, etcétera, que la historia, etcétera, etcétera. Todo eso tiene sentido. Hay una parte muy importante de la psicología, de la sociología, de las artes, que tienen mucho sentido. Todo eso, en el fondo, es un montón de información que, separada por cada una por su cuenta, parecen no tener sentido. ¿Qué es lo que va a hacer el Redentor, en el fondo? Es hacer que todos veamos como todo eso tiene que ver con una única voluntad. Todo funciona en armonía, funciona bien. Y es muy notable porque el mundo funciona muy armónicamente. Muy armónicamente. Naturaleza. Dentro de toda esa información verdadera que nosotros lo tomamos como una unicidad, digamos, se ve reflejada la voluntad divina y a su vez se manifiesta en esa. Obvio. Entonces, ¿por qué hace eso? Por amor a la a la realidad, al ser humano. Entonces, toda esta manifestación de traer un redentor lo hace por su nombre, para que se revele su nombre, por amor, que es lo que viene a decir. Antes del sello, la Bajá dice Melech Ozer Umoshia Umagen, un rey, ¿sí? Melech, un rey, Melech Ozer, ayudante, Moshia, salvador, sí, Magen, y protector. Son tres lashonot que Hazal los interpreta en tres formas, en varias formas distintas. Una de ellas, que creo que es la más atinada para el flujo, primero que nada uno aplica con cada uno de los patriarcas. Magen es el lashon que usamos con Abraham. Moshia es el que usamos con Jacob, y Ozer el que usamos con Jacob, me parece, y Moshia con Yitzhak, o al revés, en este momento no lo recuerdo. Pero en el fondo cada uno representa una forma de relación con el patriarca, que tiene que ver con su manifestación. Akadosh Baruj Hu protegió a Abraham y se autodefinió Magen Abraham. Él dice que es Magen Abraham en Parashat Lech Lecha, como en la tercera o cuarta línea. Sí, aparte lo dice antes. No lo dice. ¿No? No. Y el sello de la Brajá es que es Magen Abraham. Entonces vamos a hacer una síntesis de qué es lo que está diciendo la Brajá. Bendito, todo en el fondo, en la realidad, es una expresión de tu voluntad, y tú te relacionas conmigo de tú a tú. Y tú eres el mismo, y siempre has sido el mismo, que estuvo con nuestros antepasados. Y tienes tres canales de comunicación distintos, con los que yo me puedo relacionar contigo y tú te relacionas paralelamente conmigo.
eres impresionante. Eres grande, eres poderoso, eres impresionante. Y por encima de eso, es reconocido que tú existes. Eres Kelelión, eres un rey, una fuerza superior que todo el mundo percibe que existe. Gomel, un segundo, lo voy a leer para no olvidarme de nada, porque ya me pasó que me olvidé una parte. ¿Sí? A los 3 niveles, Kelelión. Gomel Hasidim Tobim, quieres que yo me independice, pero no me fuerzas antes de que esté en condiciones. Yo siempre estoy en condiciones de enfrentar los sacrificios o los desafíos que me vas a poner, y me vas a ir poniendo desafíos para que yo vaya avanzando. Sí. Pero la idea de que yo esté listo para este desafío también es una lección mía. No. Si él pone un desafío, yo estoy listo. No, sí. Como el papá que no ayuda al hijo a que camine cuando sabe que el hijo ya puede caminar. Si el papá no ayuda al hijo cuando el hijo no puede equilibrarse, es un rayá, es un mal papá. Tiene que ayudarlo. Tiene que estimularlo a que camine. Pero una vez cuando puede caminar, si no lo ayuda a que se independice, entonces está haciéndolo mal también. Sí. Correcto. Eso es lo que estamos diciendo. Pasan situaciones que no las pueden enfrentar y quedan completamente en stop. O sea, hay una situación que se les presenta y quedan o locos o con dramas muy fuertes. Mejor. ¿Cómo se explica? Va a sonar súper duro lo que voy a decir, pero no me queda otra que decirlo porque la pregunta apunta para allá. No hay ninguna persona que no pueda enfrentarlo. Hay mucha gente que se rebela contra la realidad, pero todos podemos enfrentarlo, a pesar de, Haz Shalom, que no queremos cierto tipo de pruebas. Dios a veces pone pruebas que son tremendas. Pero siempre lo hace, y eso es lo que dice nuestra tradición, para el bien. Siempre lo hace para bien. Hace dos años hubo un atentado en Arnov, un año y medio. Un atentado en Arnov. Mi mujer trabaja con una de las viudas del atentado. Esa misma señora perdió una hija antes. Escuchen la historia de la hija después del marido que murió. Estaban trabajando en su casa, en la casa de esta señora, el concepto de que Dios nos ama, incluso más que cualquier persona podría amarnos. Un día la chica estaba muy contenta porque había logrado algo que estaba absolutamente fuera de lógica, como que estaba contenta y saltaba por todos lados porque había logrado algo que era como una chica adolescente, no era adolescente, tenía como, 12 años, una cosa de ese estilo. Estaba al principio en una adolescencia temprana. Estaba re contenta porque había logrado no sé qué cosa, lo había logrado, estaba feliz. Le contaba a todo el mundo montones de veces que había logrado la cosa. Al día siguiente no se despertó. Estaba muerta. La mamá la fue a despertar, estaba muerta. Y le venía enseñando a todos sus hijos que Dios nos quiere más que a cualquier persona y por lo tanto Dios quiere el bien para todos. Llegó al cuarto de la hija, la trató de despertar y estaba muerta. Fue al cuarto de los otros hijos y los despertó y les preguntó, y cuando le preguntaron por la hermana, les dijo, ¿quién nos quiere más que nadie? Dios, contestaron los niños. Y si está con Dios, ¿su hermana está bien? Obvio. Bueno, su hermana está con Dios. Yo no podría haber contestado así. Pero ella pudo. Pero es la decisión como yo me preparo para ese tipo de situaciones. Y aceptar eso es una cuestión tremenda, pero implica un grado de conexión completamente distinto. Es muy fuerte y Haz Shalom que nos toque. A nadie.
Pero esas cosas pasan. Y Dios tira ese tipo de pruebas para la gente que puede enfrentarlo, siempre puede enfrentarlo. La diferencia es si el dolor, en el fondo, es por la visión que uno tiene. Yo me acuerdo cuando murió mi abuelo, el papá de mi papá, mis hermanos estaban haciendo Shabbat por primera vez, mi hermano estaba haciendo por primera vez, fue la única vez que hizo Shabbat conmigo. En la casa de un rabino nos fuimos en Chile. Estábamos haciendo tefilá de Musaf cuando llegó mi mamá a avisarnos que se había muerto. Yo estaba en la mitad de la tefilá. Mi hermano estaba conmigo en la tefilá y mi hermana estaba en otra casa. Mi mamá llegó angustiadísima a contarnos que había muerto y yo me paré en la tefilá. Fue un shock, obviamente. Yo quería muchísimo a mi abuelo. Y me puse a pensar, ¿qué es lo mejor para mi abuelo en este momento? ¿Que yo rompa la tefilá y me vaya de Shabbat por mi cariño a él? ¿O por mi cariño a él que me quede, termine la tefilá, termine Shabbat y vaya a verlo? Si él causa que yo cometa una transgresión, claramente no le hace bien a él. Entonces era mucho mejor que yo me quedara, terminara mi tefilá, hiciera mi Shabbat y después me fuera. Mi hermano, como no hizo el heshbon, no hizo ni siquiera el cálculo, rompió la tefilá y se fue con mi mamá en el auto. Después fui con mi hermana hizo lo mismo, y es súper comprensible, y me generó un quiebre familiar y todo lo demás, y después me tomó un tiempo largo reconstituir el tema. Pero creo que lo que hice fue lo correcto. Porque sea, no es un tema de juicio, pero a uno lo ponen en una situación en la que nos pone en una situación en la que uno tiene que tomar decisiones, y la decisión tiene que ver con cómo quiero ver la cosa. Si me quiero dejar llevar por el dolor que me produce, o me pongo a pensar en mi abuelo, o me pongo a pensar en mis hijos, o me pongo en la relación que ellos vayan a tener con Dios, con el resto de la gente. Como en esos momentos Dios pone pruebas que lo alenu, que a nadie nos toque, pero siempre se pueden enfrentar. En mi perspectiva personal, pueden estar equivocados, pero esa es mi perspectiva personal. Ok. Déjeme terminar con la brajá, porque llevamos 3 clases de la brajá y se suponía que era una síntesis. Déjeme terminar un segundito. La brajá, ¿qué es lo que me viene a decir por lo tanto? Yo me tengo que relacionar con Dios. Lo que Dios quiere es que yo me relacione con Él y me vuelva independiente. Y sea capaz de relacionarme porque yo quiero con Él. Al final hay un plan. Eventualmente va a traer un Mashiach. Por los buenos actos de la gente, eventualmente el Mashiach va a llegar. Yo opto si soy parte del plan o no. Por esto es vital. Por esto es vital entender esta verajá, y por eso si uno no la pone, no le hace kavaná, tiene que volver a comenzar. Porque toda la brajá, todas las brajot, en términos de la tefilá, son cómo hago un tikún. ¿Tikún para qué? Para ser o no ser parte del plan. Ser o no ser parte de la voluntad divina. De eso se trata la tefilá. Entonces, si yo no hago con kavaná esta brajá, no he hecho nada. Y el último punto de esta brajá es que, fíjense lo siguiente, si termina Maguen Abraham, el escudo de Abraham, significa que está resaltando que lo esencial es ser como Abraham. Y él se comporta esencialmente entonces como un Maguen, como un protector. ¿Cuándo? Cuando yo soy como Abraham. Si yo soy descendiente de Abraham, él funciona como protector. Eso es lo que dice el sello. Lo que implica, ¿cuál es la forma en que me tendría que relacionar? Tratando de hacer que la presencia divina sea evidente no solo para mí, para todo el mundo. Si yo lo que estoy intentando hacer es revelar a Dios en el mundo, Dios me va a ayudar y me va a proteger. Si no, hay otras 2 formas en que puedo actuar. Este es el ideal.
Es difícil, pero esto es el ideal. Yo puedo optar por otras dos, la de Itzhak, hacer todo perfecto, o la de Jacob, encontrar todos los problemas e ir resolviéndonos con ayuda divina. Pero siempre el ideal es el nivel de Abraham. ¿Ok? Adkan. ¿Sí? Vamos a parar acá.